Muy buenas tardes. Señor Antonio Luigi Mazzitelli, representante de las Naciones Unidas de la Oficina contra las Drogas y el Delito. Excelentísimo señor Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México. Distinguidos representantes de organizaciones no gubernamentales, señora Procuradora, secretarios, señoras y señores de los medios de comunicación, estimados colaboradores del Gobierno Federal, distinguidos invitados especiales, Procuradora de Atención a Víctimas, señoras y señores. México está avanzando para consolidarse como un país de leyes, un país donde impere un verdadero Estado de Derecho. Y hoy es un día muy importante, estimo, en este camino. Les agradezco mucho su presencia y la idea de convocarlos era precisamente para compartir con ustedes la promulgación de los decretos que expiden tanto la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, como también las reformas que nos permitirán combatir con mucho mayor eficacia los feminicidios, los delitos contra las mujeres, así como los abusos cometidos en contra de menores y en general contra la dignidad de las personas. Como se sabe, los mexicanos hemos iniciado una lucha frontal contra la criminalidad y estamos trabajando intensamente las generaciones de hoy para ofrecerle a las generaciones del futuro un México de paz con justicia duradera. Y frente a la acción de los criminales que lastiman a las familias, el Gobierno Federal está cumpliendo con su labor primordial de proteger a las familias mexicanas y para ello ha actuado con determinación y sin titubeos. Y lo hemos hecho además en el marco de una estrategia integral, estructurada en 3 grandes ejes, con lo que queremos dar una solución de largo plazo al problema de la inseguridad. Como se sabe, el primer eje consiste en combatir frontalmente a los criminales, no solo a los vinculados con el narcotráfico, al crimen organizado que además de actividades de narcotráfico, de narcomenudeo, también se dedica a actividades de trata de personas. Y como ha dicho la Procuradora, es probablemente una de sus fuentes de ingreso más redituables, por desgracia, en nuestro país y en otras partes del mundo. Y por eso, con el auxilio de las fuerzas federales, estamos haciendo frente a quienes roban, a quienes extorsionan, a quienes secuestran, a los criminales que asesinan mujeres o que las esclavizan a mujeres o a menores a través de la trata. El Ejército, la Marina, la Procuraduría, la Policía Federal están realizando una labor muy valiente y básicamente lo que hacen es proteger a las familias mexicanas en aquellas regiones donde la delincuencia ha sido más cruel y donde desde luego las autoridades locales han solicitado el apoyo federal. El segundo eje, más importante que el primero, es la reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia. Y para ello fortalecemos nuestro marco normativo. Estamos fortaleciendo las instituciones encargadas de velar por la seguridad y aplicar la ley en México. La Policía Federal, la Procuraduría General de la República, renovando y depurando constantemente las Fuerzas Armadas. Pero no solo ha crecido en número, por ejemplo, la Policía Federal, que pasó de 6,000 a 36,000 integrantes, sino que también hemos potenciado las capacidades de las instituciones públicas encargadas de la seguridad y la justicia para ser más eficaces tanto en la prevención del delito como en su investigación y persecución. Y estamos apoyando además a las entidades federativas para que hagan también lo propio con sus respectivas agencias del orden público, sea sus procuradurías o sus cuerpos de seguridad. Pero además estamos atendiendo otro gran pendiente de México que era precisamente el marco legal. Era urgente poner en marcha una serie de reformas que le dieran más eficacia a las autoridades en la lucha contra el crimen y que además actualizaran el marco normativo conforme a una realidad totalmente diferente a la que prevalecía hace algunos años. Como parte de ese esfuerzo se han promovido reformas de gran trascendencia, por citar algunas, las reformas en materia de justicia penal, la reforma en materia de derechos humanos, la reforma en materia de amparo
y precisamente en ese mismo marco habrá que inscribir precisamente las dos muy importantes legislaciones que promulgo en uso de las facultades constitucionales que tengo el día de hoy. Finalmente, el tercer eje de la estrategia es la reconstrucción del tejido social a través de la apertura de oportunidades de educación, sobre todo, de empleo, de esparcimiento, de prevención y tratamiento de adicciones para nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, en particular en diversas comunidades del país. Los decretos que hoy he firmado se inscriben, pues, en este esfuerzo. Un esfuerzo para abatir los delitos que más lastiman a los mexicanos. En efecto, la trata de personas es uno de los delitos que más ofende a la sociedad y que más daña a la dignidad humana. Tristemente, existen criminales sin escrúpulos que se dedican a secuestrar, a robar, a esclavizar a jóvenes y a niños, a mujeres, criminales que los arrebatan del seno de sus familias a través de la violencia o a través del engaño, que las obligan a prostituirse, a pedir dinero, a vivir una verdadera esclavitud, a trabajar además de sol a sol, a pedir dinero en las calles, a soportar golpes, violencia y maltratos constantes. ¿Qué duda cabe que quien padece la trata de personas es víctima de una verdadera esclavitud que debemos combatir con toda firmeza y con todo el poder del Estado? Quizá uno de los datos más preocupantes es que el fenómeno de trata de personas está en nuestras comunidades, es visible, es perceptible, sabemos que está ahí y por desgracia, quizá muchos mexicanos es un fenómeno pues carente de tacha o simplemente incuestionable u ordinario. Y sin embargo, detrás de esos lugares donde se ejerce la trata de personas está una de las peores formas de esclavitud que tenga la humanidad contemporánea. Por otra parte, amigas y amigos, los delitos que se cometen contra las mujeres por el hecho de serlo son también un motivo de una gran indignación para todos los mexicanos. Todos los días hay quienes buscan aprovechar situaciones de poder para discriminar a las mujeres. Todos los días hay quien acosa a las mujeres en su trabajo, hay quien abusa sexualmente de ellas, utilizando todo tipo de violencia física, psicológica. Y tristemente cada año hay miles de mujeres asesinadas, no en el marco de cualquier otro delito, sino con rasgos específicos de haber sido asesinadas por el hecho, en cierta forma, de ser mujeres. Y todo ello ocurre frente a muchas autoridades, algunas de ellas omisas, que saben de estos delitos, pero que quizá prefieran ignorarlos o no darles la atención urgente que demandan. Frente a los delitos que se cometen contra las mujeres, el Estado mexicano no puede quedar callado y debe dar una respuesta clara y contundente. Los decretos que hoy promulgo responden precisamente a esta demanda de la sociedad. Responden al deber de trabajar para proteger a los y a las más vulnerables, entre ellas a las mujeres y a las víctimas de trata. Quiero referirme a lo que contienen en general estos decretos. Primero destaco los principales aspectos de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. La Ley contra la Trata de Personas. En primer lugar, establece que la Federación, los estados y los municipios, el Distrito Federal en este caso, estamos obligados o estaremos obligados a coordinarnos para prevenir la trata. Y por tratarse de una ley de carácter general, las autoridades de todos los niveles de gobierno estamos obligadas a atenderla. Y a partir de hoy, precisamente, los ministerios públicos y los policías deben actuar de oficio contra este delito. Esto es una gran diferencia. No se trata de que haya una querella, de que alguien venga a presentar una queja, una querella, incluso una denuncia. El hecho de conocer la existencia, el solo hecho de conocer la existencia de esta conducta obligará a los policías y a ministerios públicos a investigarla y, dado el caso, a sancionarla.
Quiere decir que esta ley cierra lagunas legales que por supuesto eran aprovechadas por los delincuentes para actuar en franca impunidad, y nos aseguramos también de que la división de competencias no sea un pretexto más para dejar de actuar contra quien comete tal deleznable delito. En segundo lugar, la ley define con mucha amplitud, diría yo, en qué consiste la trata de personas. Define en qué consiste el tipo delictivo, sus diversas modalidades y cómo debe sancionarse. Por ejemplo, señala que por explotación de una persona se entenderán diversos supuestos, como la esclavitud misma, cuando una persona ejerce un dominio sobre otra sin dejarla usar sus bienes o sin dejarla ejercer sus derechos o sus libertades. La prostitución ajena, es decir, cuando hay una explotación a una o más personas mediante el engaño, la violencia o el abuso de poder. La mendicidad forzosa, algo que lamentablemente es común, particularmente en grandes ciudades. La adopción ilegal, cuando se entrega a un menor de edad a otra persona con el fin de explotarlo sexualmente. Y algo muy importante, la ley establece sanciones también a quienes contraten espacios en periódicos o en páginas de internet para publicar anuncios que promuevan la trata de personas, aunque se disfracen de actividades legales. Es decir, con esta nueva ley tenemos un marco jurídico para combatir más eficazmente la trata de personas. En tercer lugar, la ley regula la reparación del daño, algo muy demandado en nuestra sociedad hoy. La reparación del daño a las víctimas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva. Una reparación del daño proporcional a la gravedad de lo causado y a la afectación sufrida. Por ello, las autoridades de los 3 niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberemos establecer un fondo de protección y asistencia a las víctimas. Asimismo, la ley instituye competencias para de qué manera debemos coordinar las autoridades en materia de protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Las víctimas son nuestra razón de ser en la lucha por la seguridad en México, y con esta ley verán mejor protegidos sus derechos. Por cierto, la ley contra la trata de personas rescata un concepto relativamente nuevo en el derecho internacional, que es, en materia de reparación de daño, no solo lo que en el derecho tradicional se conoce como el daño emergente o el lucro cesante, sino también lo que se conoce como la afectación al proyecto de vida. Y en el daño debe considerarse las oportunidades de desarrollo que una persona pierde en atención al delito de la cual es víctima. En cuarto lugar, quiero decir que se reforman diversas leyes para incorporar estos delitos en el catálogo de ilícitos susceptibles de cometerse por la delincuencia organizada, como es el caso, e incluirlos dentro de los considerados como delitos graves. En suma, con esta ley contamos con una legislación moderna y sólida para combatir este flagelo. Atendemos además el justo reclamo de miles de personas desde la sociedad que exigían una legislación estricta en esta materia. Yo sinceramente quiero felicitar a todas y a todos las y los legisladores integrantes de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, diputadas, diputados, senadoras, senadores, en particular a la diputada Orozco, que fue una gran impulsora de este proyecto y presentadora de iniciativas respectivas. ¿Qué pasa en materia de reformas a la ley para combatir los delitos contra la mujer? Algunas características. Primero, se incorpora el delito de feminicidio al Código Penal Federal. Se establece una pena de 40 a 60 años de prisión a quien prive de la vida a una mujer por razones de género. La propia ley establece cuándo se considera que hubo razones de género. Cuando por las circunstancias especiales del delito, por el abuso que se hace de la víctima, por si se da en condiciones, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, y otros de este tipo, establece pues precisamente la figura específica del feminicidio, además de la figura del homicidio.
Cuando no se llega a configurar un delito por razón de género, evidentemente lo que el Ministerio Público debe de seguir es una averiguación por el delito de homicidio. Pero las circunstancias nuevas que establece la ley precisan o más bien amplían este tipo delictivo. Ahora el gobierno, en particular el gobierno federal, cuenta con una herramienta contundente para castigar con más fuerza un delito que indigna a todos y que ha llenado de vergüenza al país. Con ello vamos a dar también una respuesta más efectiva al clamor de la sociedad para que no haya impunidad de delitos contra mujeres. También debo aclarar que esta reforma, por lo pronto, es solo a nivel federal, por lo cual hago un respetuoso llamado a las entidades federativas, no a todas, porque algunas también ya han regulado el delito de feminicidio, para que las que no lo tengan avancen en este sentido, incorporen el delito en sus códigos penales y trabajen con toda determinación para protección de las mujeres. Segundo, como es lógico también, se especifican y se agravan las penalidades para los delitos contra las mujeres. Se renueva la tipificación de delitos como el abuso sexual y el estupro, se agrava la pena del delito de violación. Por ejemplo, una modificación interesante es que se consideraba el delito de violación cuando, aunque accediera a ello, fuera en una persona menor de 12 años, se cambia el tipo delictivo y ahora la violación se da en cualquier circunstancia cuando se trata de una persona menor a 15 años, y si es menor de edad, es decir, entre 15 y 18, se configura el delito de estupro. Antes era desde los 12, lo cual ciertamente era ya totalmente inadmisible. Se cierra espacio a quien ejerce violencia sexual contra las mujeres. Se tipifica como delito el obligar a una persona a renunciar a su cargo o empleo para evitar, por ejemplo, que en el ambiente de trabajo haga una acusación por acoso o hostigamiento sexual, es decir, cuando hay un acoso de un jefe o de un superior a una inferior jerárquica, para evitar la conducta que luego deriva en que el jefe despide a la subordinada antes de que se le ocurra el denunciar por acoso. Esa figura, el solo despido, por ejemplo, también se configura como una conducta tipificada, en fin. En tercer lugar, se incluye en el Código Penal un capítulo destinado a los delitos sobre derechos reproductivos. Ahí se encuentra, por ejemplo, la inseminación artificial no consentida, la implantación de un óvulo fecundado sin el consentimiento de la paciente, o la esterilidad provocada, o desde luego la esterilidad no consentida. Con esta reforma se protege la libertad de las mujeres y se garantizan sus derechos reproductivos. Cuarto, se fortalece la facultad de las instituciones encargadas de perseguir estos delitos. Por ejemplo, se establecen obligaciones, en este caso para la Secretaría de la Seguridad Pública, para crear una página de internet donde se incorporen los datos generales de las mujeres y niñas reportadas como desaparecidas para cualquier persona que pueda brindar información de su paradero. Similares obligaciones se establecen precisamente para la Procuraduría General de la República también en materia de trata de personas. En este caso, la Procuraduría General de la República, los estados y el Distrito Federal tienen como obligación ahora especializar agentes del Ministerio Público, especializar peritos para que haya agentes del orden público especializados en delitos de feminicidio. También deben crear, como decía yo, un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de las mujeres, con el objeto de mejorar básicamente la calidad de las investigaciones y abatir la impunidad. En quinto lugar, se establecen avances para velar de manera integral por todas las víctimas del delito. Así, de conformidad con los estándares internacionales, en el decreto se establece en el Código Penal Federal que la reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva y proporcional a la gravedad de lo causado. Esta reparación, como he dicho, comprenderá cuando menos la restitución, la indemnización del daño material y moral, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, el pago de la pérdida de ingreso económico y el lucro cesante, la disculpa pública y, como decía yo, el daño al proyecto de vida. Significa la reparación del daño que contemple lo que cada persona podría haber alcanzado a lo largo de su vida si tal aspiración u oportunidad haya sido afectada por este delito. Para ello debe valorarse, desde luego, por el juez
la vocación, las circunstancias, las aspiraciones, etc. Además, finalmente se incorporan delitos contra la dignidad de las personas, de modo que se imponen sanciones a quien atente contra la dignidad humana por razones de origen, de pertenencia étnica, de raza, de género, de edad, de estado civil, de condición social, entre otras, con lo cual se protege la dignidad de todas las personas y en particular de las mujeres. En síntesis, amigas y amigos, las reformas que hoy promulgo representan un gran avance en la protección de las mujeres y en el abatimiento de la impunidad que tanto indigna y lastima a México, en particular en materia de trata de personas. Son, pues, un claro ejemplo de cómo México da un paso al frente en la construcción de un país de leyes más seguro, más justo y más próspero. Reitero mi felicitación a las y a los legisladores y a todas las mexicanas y a todos los mexicanos que han trabajado arduamente, me consta, para que estas leyes sean una realidad. Y reitero también mi compromiso de que el gobierno federal, que tengo el honor de encabezar, seguirá trabajando a plenitud para dar la certidumbre de absoluta libertad y vida digna a las niñas y los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres de nuestro gran país que es México. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades a todos.